I'm holding on to many things past, to anything that's gonna change my memories back. I'm holding on. Elemento que sigue del plan de gerenciamiento de integridad, que es la evaluación de integridad. La normativa establece que tengo que realizar una evaluación de integridad mediante estas metodologías: inspección interna, prueba hidráulica. Solo para el caso de gas habilita las evaluaciones directas, o sea, solamente NAC 100 parte O, en el caso de líquidos no está. O alguna otra tecnología que el operador pueda comprobar que proporciona un conocimiento equivalente de la condición de la cañería. Obviamente lo que deja es la responsabilidad del lado del operador, que si opta por esta, va a ser responsable de los resultados. No del resultado del uso de la tecnología, sino del resultado de mi PGI, ¿sí? Respecto a las inspecciones internas, son muy conocidas, hay mucha bibliografía al respecto. Esta es la tabla guía de API 1160, donde en función de la amenaza, ¿sí?, y de los distintos métodos, ya sea de flujo magnético, de ultrasónicos o geométricos, nos guía en función de cuáles son las que detecta, cuáles son las que no detecta ese tipo de anomalía, cuáles dimensiona y cuáles no. ¿Sí? De esto hay mucha bibliografía al respecto. Esta es una guía. Lo que sí quisiéramos mencionar en este punto, que más allá de cuáles sean las amenazas del operador y cuáles sean las herramientas que yo elija, en todos los casos las herramientas tienen condiciones para pasar, o sea que las condiciones tienen que ver con el fluido, la temperatura, las velocidades, el estado de las instalaciones. Tiene limitaciones en lo que detecta, o sea, en la anomalía que detecta, y también tiene limitaciones en lo que identifica. O sea, una vez que ve una anomalía, decir qué es eso, si es una corrosión o si es una fisura o si es una falla geométrica, está especificado para cada una de las herramientas de la metodología. Y después que pasamos eso, recién ahí viene lo que es la tolerancia en la medición de las variables, o sea, es cómo midió mi profundidad, más o menos cuánto. La realidad es que cualquiera de los proveedores del mercado tiene una especificación respecto a esto, que están todas disponibles en internet y que uno tendrá que evaluar en función de su instalación, de sus amenazas y de las posibilidades. En general lo que ocurre es que en la etapa inicial se utiliza una herramienta, generalmente flujo magnético longitudinal, es lo que estamos acostumbrados en el país. Y a medida que entramos en el proceso continuo y donde vamos realizando identificaciones de amenaza, es donde empiezan a jugar otro tipo de tecnologías, ¿sí? Flujo magnético transversal o ultrasonido para detección de fisuras o los calipers para defectos geométricos o abolladuras, por ejemplo, para gestionar abolladuras. Pero bueno, cada operador va a tener que tener en cuenta todas estas condiciones en el momento del pasaje. Esto que acá era una línea tan clara, detecta, no detecta, cuando empezamos a ver esas variables es donde se empiezan a volver difusas, ¿sí? En el momento de elegir cuál herramienta es la que voy a utilizar o qué combinaciones voy a utilizar. Respecto a la información, al sistema de información, es importante, previo al pasaje de las herramientas, si uno tiene un sistema de información geográfica ya establecido, es decirle a los proveedores cómo quiero esos datos, para después, en el momento que lo tenga que integrar en la base de datos o que tenga que analizarlo con periodicidad, no empiece a tocar las bases de lo que el proveedor me dio. Sí, yo lo maneje a través de una importación a mi sistema GIS y que vaya directo, ¿sí? Pero uno puede, lo que aparenta ser muy cerrado en decir este es el reporte que yo te doy, este es el formato que te doy, cuando uno empieza a explicarle para qué lo quiere, puede lograr en que la estructura de datos, el diccionario de las anomalías sea el que uno ya tiene. Si bien, bueno, está el documento POF, que es el documento que rige a todos los que hacen inspección interna, que más o menos los alinea, hay algunas diferencias entre los proveedores respecto a los reportes y a cómo clasifican las anomalías. Acá lo que quise poner son dos puntos que la normativa nombra, ¿sí?, respecto a estas inspecciones internas, y era lo que estábamos mencionando, que al principio en general uno usa una herramienta, pero a medida que empieza
A transcurrir el tiempo, en función del análisis de riesgo, de las verificaciones directas de campo, se van generando necesidades de utilizar otras herramientas, ¿sí? No la tradicional flujo magnético longitudinal. Y para aquellos que tienen tipo de costura longitudinal ERW o Latwell, esos necesitan tener esa consideración en el momento de elegir qué herramienta utilizar y qué combinación, porque en general ahí va a ser necesario tener una combinación. Por ejemplo, quienes tengan ERW y no conozcan cuál es la posición horaria de su ERW, gestionar las anomalías que están afectando la ERW a través de una MFL flujo longitudinal no van a poder, si no conocen la posición de la costura. Va a ser necesario que en algún momento corran una TFI o un crack y les diga, o una herramienta de ultrasonido de crack y les diga dónde está la costura, y a partir de ahí pueden seguir. Respecto a la prueba hidráulica, mencionarla porque es una técnica que se está utilizando muy poco, tiene muchas tareas previas y posteriores, y en definitiva es un ensayo destructivo de mi cañería, y no me da el nivel de conocimiento y de previsión que puedo tener a través de la inspección interna, sino que falla el defecto que está crítico en ese momento y en algunos subcríticos, y del resto que quedó, mucho conocimiento no vamos a tener. Y básicamente, ya sea para gas o para líquido, conlleva una tarea importante en el hecho de buscar agua, de gestionar ese agua, y después cuando sea el punto final, que no sabemos, porque eso es rotura, reparo, vuelvo, rotura, reparo, vuelvo, uno no sabe cuándo va a terminar, va a necesitar un tratamiento del producto o el secado en el caso de gas de la línea. Sí, por eso es una tecnología que se está acotando. También tiene la periodicidad, que después vamos a ver con el tema de las inspecciones, hace que bueno, este proceso que es lleva bastante esfuerzo, cuando uno analiza cada cuánto lo tiene que hacer, en general termina optando por inspección interna, donde puede, o en el caso de gas, verificaciones directas. En las evaluaciones directas, lo que dice la normativa de gas, porque líquidos no establece esta alternativa para las evaluaciones de integridad, es que puede ser utilizado como método primario o suplementario, pero en el caso de primario lo que dice es que solamente es para corrosión externa interna o estrés corrosion cracking, ¿sí? Lo que conlleva la evaluación directa es mucho trabajo previo, ¿sí? Recopilar información, utilizar métodos de examen indirecto, un paso a paso, un SIS-DCBG, un PSM, hacer las excavaciones y después hacer los análisis de los resultados. Sí, es una actividad que me da información discreta sobre la línea, ¿sí? En los puntos que voy a excavar, pero bueno, para algunos caños en particular es aplicable. Para gas. Respecto a los intervalos de reevaluación, la normativa de gas es bastante más amplia que la normativa de líquidos, establece periodos en función del tipo de técnica de inspección y de intención de trabajo, cuáles son los periodos posibles de reinspección, ¿sí? Obviamente que, ahora voy a aclarar algo, para el caso de líquidos se establece cada 5 años, ¿sí? No dice nada más, es cerrado cada 5 años. Lo que sí, si uno quiere ampliar esos periodos que están establecidos, en el caso de líquidos hay que informar y en el caso de gas hay que pedir autorización, que son dos cosas diferentes que tiene líquido y gas. En general, para líquidos no hay autorizaciones cuando uno hace algún cambio en la reglamentación, y para gas sí hay autorización. Autorización a la autoridad de aplicación es lo que estamos hablando, ¿no? Respecto al plan de respuesta, una vez que uno hace la evaluación de integridad, va a conocer el mapa de anomalías que tiene en la línea, surge la necesidad de implementar un plan de respuesta. El primer punto que establece la normativa son tiempos, ¿sí? Dice si tengo, para el caso de gas, tiene dos periodos, para el caso de líquido tenía 3 y ahora tiene 4, agregó 365. Para algunas anomalías. Pero lo que dice la reglamentación es, si vos te encontrás con una anomalía como una disminución del 80%, es una condición inmediata, tenés que bajar la presión y salir a reparar. Hay lineamientos claros respecto al plan de respuesta.
¿Qué es lo que nos pasa como operadores? Es que una vez que me llega un listado de anomalías de una inspección, informe preliminar, informe final, lo que sea, me empieza a correr el tiempo. Entonces dependerá de cada operador la posibilidad que tiene de ser proactivo respecto a eso y también la forma en la que atiende esas reparaciones. O sea, hay empresas que tienen personal propio que hace reparaciones, hay empresas que hacen un contrato, ¿sí?, para hacer las reparaciones, pero cuando uno tiene estas condiciones inmediatas, 60, 180 días, si espera conocer el volumen y hace toda la gestión de compra, en general los tiempos corren y uno no llega. Depende del tipo de caño, ¿no? Entonces, acá dependerá de cada operador en qué estado se encuentra. Lo que sí es que el plan de respuesta mínimo está establecido. De ahí para arriba es lo que el operador como política establezca. En el caso de líquidos, lo que dice es que si uno hace una modificación a ese plan de reparaciones mínimo, plan de respuesta mínimo, debe informarlo. O sea, yo puedo hacer, hay algunos casos como por ejemplo las fisuras, que es bastante ambiguo, cuáles son las que hay que reparar, que puedo hacer algo distinto a lo que establece, porque ahí es toda fisura que en campo se evalúa que es una fisura, hay que repararla. Entonces es un poco ambiguo cómo encuentro esa fisura, ¿sí? Pero bueno, en ese caso uno puede hacer una salvedad, pero tiene que informar a la autoridad de qué es lo que está haciendo al respecto, en caso que tenga fisuras en su línea. Otro caso es el de las pérdidas de metal sobre las soldaduras, ¿sí? Las RW. Son todas. Si uno está reparando menos que todos, tiene que avisar. Entonces, bueno, acá es donde va a ser necesario establecer un programa de prioridades basado en los resultados de la evaluación de riesgo, de la severidad de las indicaciones que tengo, que ya acá me está dando una guía la reglamentación, que fueron encontradas durante la inspección, ¿sí? Pero vamos a tener que hacer un programa de prioridades. Mariano, ¿te traes agua? Sí. Gracias. Gracias. Otra cosa que debe contener el plan de respuesta es acciones preventivas para eliminar o reducir el peligro y frecuencias de reinspección. Acá la reglamentación vigente, ya sea B31.8 o B31.4, tiene tablas de métodos de prevención y reparación aceptables, ¿sí? Pero bueno, esto cada compañía lo analizará y verá cuál es el que aplica, ¿sí? Si están, o sea, dice qué tipos de reparaciones para qué tipo de daño, ¿sí? Y después, bueno, también establece qué tipo de acciones preventivas para tipos de daño. Sí, pero es amplia la combinación posible y cada compañía dependerá. Sí, es acá donde nos va a ayudar la herramienta de riesgo para ver cuáles de los que yo elija va a ser más efectivo para disminuir mi riesgo. Bueno, hasta acá, no sé, Mariano, si querés aclarar algo. Ah, está ahí. Si querés aclarar algo de ductos, vamos a hablar un poquito de tanque. No, que si querías aclarar algo de ductos, vamos a hablar un poquito de tanque, de plan de inspección. Vamos a hacer algún tipo de puesta en común para algún equipo. Bueno, respecto a tanques, la reglamentación es bastante más concreta y establece dos formas de programas: un programa de mantenimiento preventivo y un programa de inspecciones de condición técnica. Ahí el programa de mantenimiento preventivo son los exámenes operacional de rutinas mensuales, el de condición exterior anual, donde el personal actuante puede ser personal de la operadora o contratado que sea competente. Pero en el caso de las otras exámenes, ya sea el de condición interior cuando yo programe un mantenimiento preventivo en un tanque, o el de inspección de condición técnica interior o el de condición técnica exterior, requiere de auditores certificados. Sí, en ese sentido, Trace está realizando inspecciones en todo lo que hace personal competente. Exactamente. Aparte de auditores certificados, bueno, eso sabrán que va por las universidades, todavía no se ha abierto. Cuando se abra, bueno, ahí estaremos presentes. En el caso de Trace, para operadores, realizan operaciones de rutinas mensuales y de condición exterior anuales.
Bueno, ya entrando en la etapa final, lo que queríamos acá es compartir, lo que dijo Mariano, una puesta en común de lo que nosotros vemos dentro del plan de gerenciamiento de integridad, lo que son las limitaciones y necesidades. Quizás algunas las compartan y otras sea una visión propia de Trace, ¿sí? En primera instancia, lo que queríamos hablar es sobre el volumen y la calidad de la información. Acá lo que vemos es que hay un requerimiento de personal capacitado o de capacitación para el personal para el manejo de los datos y de la información. Otro punto que ya lo hemos hablado es la estructuración de la gestión de la información y las herramientas informáticas disponibles. Sí, en la zona, herramientas informáticas disponibles, más allá que la que habló Marcelo, no hay, sí hay a nivel país o algunos enlatados que llegan. No sé, ahí sí. No, simplemente mencionar que lo que hemos encontrado, bueno, justamente algunos aspectos que podemos aportar, ¿no? en la estructura de la gestión de la información, es decir, ayudarlos a establecer esos procesos, un proceso común y sólido para gestionar la información. Que recién hablaba con Cristian esta cuestión, que muchas veces se actúa sobre el hecho en cuestión y esa información que se genera, que es muy rica y que sirve para seguir gestionando a futuro la integridad, queda archivada, ¿no? Y luego hay que volverla a tomar cuando nos ponemos a reevaluar riesgo y demás. Y seguramente sería mucho más provechoso si le diéramos continuidad a la gestión de la información. El otro, no sé si ustedes más o menos coinciden con esas, lo que nosotros le llamamos limitaciones y necesidades. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven similar? ¿Tienen algún escenario diferente que puedan compartir? Las herramientas informáticas son, como dice la palabra, una herramienta. Como bueno, una empresa, pretender que por ahí uno tiene, no sé, tango gestión, la administración tiene que estar estrictamente ordenada. Con la rotación de personal que tenemos en el mercado actual, esas herramientas nos pueden servir para una trazabilidad, pero lo ideal, obviamente, es que tengamos personal competente y capacitado, y bueno, sea externo, sea interno, pero debe ser gestionado profesionalmente. Eso es lo que... Todo dato que nosotros recibimos de inspecciones, de reparaciones, etc., son datos que obviamente hay que aplicarle el criterio y la experiencia para determinar cuán severos o no tanto son, ¿no? Entonces, las herramientas están, pero hay que complementarlas con personal competente y capacitado. El otro punto que también tenemos como identificado es la disponibilidad y la calidad de herramientas de evaluación de integridad. Una es inspección inteligente, que bueno, hoy por hoy en el mercado argentino prácticamente hay uno, recién ahora están ingresando algunos que no son de los más conocidos y todavía se desconoce cuál es la calidad del servicio que va a dar, pero bueno, es como que estamos todos atrás de uno gritando yo quiero inspección y estamos a merced de la disponibilidad y de la atención que nos haga ese proveedor, ¿no? Y el otro es el que tiene que ver con otras tecnologías, esa que he mencionado, otras tecnologías, hay muchas que andan dando vuelta, onda guiada, memoria magnética, y bueno, ahí todos tenemos algo de experiencia, pero no está tan concluyente ni documentada como es la inspección interna, ¿no? Y sobre todo también por el tipo de instalaciones con las que contamos. Cuando se habla de inspección interna, que es lo más común de donde uno puede obtener información, las instalaciones están preparadas, tenemos, no sé, trampas de scrapper, válvulas de bloqueo, válvulas de pasaje total. Ahora, cuando vamos por ahí a meternos en plantas compresoras, plantas de bombeo u otro tipo de instalaciones, nos encontramos que las instalaciones no están estrictamente preparadas para una inspección o para obtener datos. Vamos a hacer combinación de muchas cosas, ¿no? De un CID-CBG, evaluaciones directas, ondas guiadas. Ahora, por ahí, integrar toda esa información o encontrar otras alternativas es uno de los desafíos, creo, que tenemos en los próximos años, dado que lo otro está bastante aceitado, tiene historia
y hay mucho desarrollo. Puertas adentro de las empresas, no sé si por una cuestión de que como está dentro de casa por ahí es menos sensible, creo que falta mucho desarrollo en eso y es lo que tenemos que promover, ¿no? Y bueno, el último punto es este que veníamos mencionando recurrentemente, que es la periodicidad de los análisis y las evaluaciones. Y en ese sentido lo que vemos es el recurso humano calificado para llevar adelante o para analizar los resultados. Lo que vemos es que hay una limitación y por ahí hay un requerimiento de los clientes de recursos disponibles para eso. Lo otro que tiene que ver con esto es los procedimientos, la estructura del PGI, de llevarlo adelante, mantenerlos actualizados en función de las últimas normativas vigentes, y el punto de capacitación, de poner adelante actividades de integridad, personal capacitado y mantener la capacitación, ¿sí? Porque esto es dinámico, cambia y es importante mantener esa capacitación. Entonces ahí se... No, sí, ahí lo que cuando viene un poco por ahí a continuación de lo que hablaba hoy María Pía en cuanto a la que es identificación de riesgos y análisis de amenazas, uno puede obviamente contratar personal externo o basarse en estadísticas, o la otra metodología que es muy buena e interactiva, que es la metodología de hacer talleres. Si tenemos el personal comprometido y capacitado, uno puede obtener desde el último tipo que está en una cuadrilla de reparaciones o arriba de una camioneta recorriendo información muy rica que nos puede servir y aportar a lo que es nuestro análisis de riesgo. Para eso obviamente tenemos que estar alineados en un plan de capacitación acorde a lo que nos pide el plan de gerenciamiento de integridad.